comienza nuestra sección de psicología. El psicólogo nos ve y lo hace todos los días. Damos fe. Tenemos con nosotros a Francisco José Monge López, psicólogo, educador social. Francisco, muy buenos días. Decimos que damos fe porque incluso un día que no venías, te escuchamos por teléfono. Pues sí, buenos días, Ángela. Bueno, continuamos con esta serie dedicada al amor y bueno, ya estamos en el número 22, ¿verdad? Capítulo 22º. Y parece casi el paso natural, ¿no? Después de hablar de la infidelidad la semana pasada, hoy es el turno de los celos, la segunda mayor dificultad, ¿no?, que se puede encontrar en una relación. Bueno, ya nos quedan poquitas sesiones sobre el amor, casi lo estamos analizando todo y sí. Claro, después de hablar de la infidelidad la semana pasada, pues tocaba hablar de ese miedo real o imaginario a la infidelidad, ¿no?, que se traducen en los celos, que como muy bien has comentado es la segunda dificultad más importante que se suelen encontrar las parejas a lo largo de su camino, ¿no? Si bien el primer problema es esa infidelidad que hablamos la semana pasada, el segundo es los celos, que bueno, están íntimamente relacionados. En otros casos, en otras entregas, ¿verdad?, otros asuntos que hemos tratado, nos has dicho que no hay una gran diferencia entre el género femenino y el masculino, pero aquí sí, ¿no? No es lo mismo cómo vive o experimenta esto una mujer que cómo lo hace un hombre. Pues no hay sutiles diferencias, si bien la intensidad y el miedo es similar, depende un poco de la persona, pero no encontramos diferencias significativas entre hombres y mujeres. Quizá la mayor diferencia está en la forma que tienen de expresarlo, ¿no? La semana pasada ya hablábamos de que en el hombre, por ejemplo, la infidelidad sexual era más común, ¿no? Y era quizás lo que más temía el hombre, ¿no? No tanto que la mujer se enamorara de otra pareja, sino que tuviera relaciones sexuales, ¿no? Entonces, en el hombre esos celos son también más sexuales, es decir, tengo miedo a que la mujer o mi pareja sea infiel sexualmente hablando, ¿no? Mientras que en la mujer esa infidelidad es más emocional, tengo miedo a que mi pareja se enamore de otra persona, no tanto una relación pasajera sexual, sino esa relación más estable o ese enamoramiento de otra persona, ¿no? También es verdad que el hombre, la conducta suele ser más agresiva, ¿no? Ya de por sí el hombre, hormonalmente hablando, tiene más predisposición a esa violencia o esa agresividad, bueno, pues la expresión de los celos también es más violenta en el hombre, por lo tanto hay más probabilidad de celos patológicos en el hombre que en la mujer. Porque cuando hablamos de celos podemos hacerlo dentro de lo comprensible, digamos, en una circunstancia puntual o a un nivel lógico, y podemos hacerlo ya desde el punto de vista médico, ¿no?, como una enfermedad. ¿Dónde está ese horizonte? Claro, el celo es una emoción normal en el ser humano, incluso en otras especies e incluso adaptativa, ¿no? Es decir, nos ayuda a proteger lo que es nuestro, ¿no? Desde ese punto de vista es lógico que una persona pueda tener un cierto nivel de celo, ¿no? Digamos que iría en progresión y tenemos lo llamado, o lo que se ha dado en llamar, celos, no me acuerdo del nombre, celos un poquito más subido de nivel, digamos, ¿no? Pero tendríamos los celos existenciales por un lado y por otro lado, dentro de la patología, los neuróticos y los psicóticos. Exactamente, te lo has aprendido tú mucho mejor que yo. Esos celos neuróticos son un poquito más obsesivos, ¿no? Son quizás la mayoría de lo que solemos llamar celosos, ¿no? Esas personas que son muy obsesivas y que no permiten que su pareja esté mucho tiempo con otras personas, que tienen mucho miedo a que se vayan. Pero bueno, no llegaría, digamos, al punto violento, ¿no? Es preocupante para la relación en pareja, pero no llega hasta un extremo tan preocupante como los llamados celos psicóticos, ¿no? En los cuales sí hay una presencia de agresividad y violencia, ¿no? Puede haber incluso maltrato, está la típica conducta de control, el seguimiento, la búsqueda compulsiva de indicios de esa supuesta infidelidad, ¿no? Y estos dos últimos tipos de celos sí pueden llegar a ser patológicos y requieren una ayuda profesional. Los celos en general, tanto el primer grupo del que has hablado como el segundo bloque, implican esa exclusividad, ¿verdad? Pero se puede producir también en relaciones abiertas, se pueden dar episodios de celotipia, incluso en parejas que a priori pues han planteado, han establecido un pacto según el cual pues tienen cierta libertad para explorar otras vías. Bueno, la celotipia es más complicado que se dé. Celotipia, hablamos de la categoría psicológica de trastorno delirante celotípico, ¿no?, que es la única categoría, conforme a este tema que estamos hablando, que establece el DSM-4, que es el manual, digamos, de enfermedades mentales, ¿no? Es complicado porque el celotípico va a ser difícil que esté dispuesto a una relación abierta, ¿no? Sin embargo, unos celos más bajados de intensidad, digamos, sí es posible, ¿no? Desde el punto de vista de que el celo es una emoción, ya hemos dicho que es normal en el ser humano,
y bueno, podríamos definirla como un afán de exclusividad, ¿no? Es decir, ese afán que tengo de que en este caso la pareja, o puede extenderse a otros ámbitos de nuestra vida, pero en este caso hablamos de pareja, ¿no? Afán de tener en exclusividad esa pareja para mí, ¿no? Entonces, en una relación abierta quizá pueda tener ese pequeño desliz emocional, ¿no? Y las emociones no las controlamos, o son más difíciles de controlar, entonces sí me puede surgir esa emoción de lo que serían los celos, ¿no? En ese caso tendré que valorar si me merece la pena tener esa relación abierta con el riesgo de sentir celos, o bien pues cambiar un poco mis esquemas mentales para tener una relación un poquito más, podríamos llamarla prototípica, ¿no? Bueno, pues nos vamos a referir en el primer corte a una relación nada prototípica, más bien todo lo contrario. Nos marchamos hasta la serie Big Bang Theory y en este caso vamos a ver en los diferentes fragmentos, los diferentes cortes que has seleccionado, pues bueno, diferentes perfiles de celoso. Es el turno de Amy Farrah Fowler, que cuando tiene conocimiento de que Alex, el asistente de Sheldon Cooper, es una chica, se comporta de esta manera. Amy, que para más Inri es bióloga, ¿verdad? Pues emplea recursos incluso de animales, ¿no? Sí, de seres no racionales. Es más difícil que nosotros utilicemos ese tipo de tácticas en cuanto a las feromonas, ¿no? Aunque funcionan. Quizá no estemos tan lejos, ¿no? De alguna forma, en algunas maneras, ¿no? De dejar nuestro rastro, evidentemente no de esta forma, pero quizá en algún momento nos comportemos así, ¿no? Bueno, el factor en el contexto humano. El factor de las feromonas efectivamente funciona, y bueno, y toda la serie de fragancias y de olores que podemos depender en un momento dado, se basan en eso, ¿no? Pero bueno, evidentemente es un comportamiento ya cómico, pero bueno, es interesante analizar un poco cómo empieza todo, ¿no? Es decir, el pequeño arranque de celos que tiene Amy se inicia cuando ve una posibilidad de perder esa exclusividad que hemos hablado antes de la pareja, ¿no? Es decir, en principio él está con Sheldon, está bien, en cuanto aparece una rival, o que ella puede considerar rival, vienen todo ese tipo de emociones y de conductas de control, ¿no? Hemos visto que ella se presenta allí intentando pillar los infraganti, ¿no? Por si estuviera siendo infiel, ¿no? Y bueno, y hace todo este ritual un poco de control. Vamos ya a las causas que nos puede llevar a comportarnos de esta manera y no, pues como has dicho antes, dentro de un ámbito existencial, de un ámbito más natural, incluso bueno, pues dentro de lo sano, sino ya pues rozando la celotipia. Pues sí, bueno, un nivel natural de celos es normal, ¿no? Y debe ser controlable. En el momento que no lo podemos controlar empiezan los problemas, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de personas suelen llegar a este nivel, ¿no? Bueno, pues hay distintas características o distintos factores que nos pueden llevar a un nivel de celos que sea poco controlable, ¿no? El primer factor, bueno, tampoco está ordenado, ¿no? Pero bueno, podríamos hablar de factor familiar, ¿no? Es decir, el gen celotípico, mal nombrado, porque evidentemente no es un factor hereditario, pero sí podemos hablar de que los hijos de padres celosos suelen ser más celosos que el resto, digamos, ¿no? Es conductual, no es genético, pero sí puede ser hereditario, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿no? Sí, efectivamente, digamos que como en muchos de los factores que hemos estado hablando en semanas anteriores, ¿no? Las primeras experiencias infantiles son muy importantes, ¿no? Y en este caso, si tenemos un patrón paterno o materno muy celoso, tendemos a aprenderlo y a manifestarlo con nuestras relaciones posteriores, ¿no? Ese sería un primer factor importante. Hay un factor también muy importante, que es la autoestima personal. Es decir, yo soy celoso porque temo que me quiten a mi pareja, ¿no? Desde ese punto de vista, si me tengo en poca estima, si creo que no valgo nada, pues percibiré mucho más rivales que si tengo una autoestima alta, ¿no? Es decir, cualquier persona vale más que yo, por lo tanto cualquier persona es posible que me quiten en pareja, porque está por encima de mí, ¿no? Entonces percibo rivales, mucho más rivales de los que podría percibir normalmente, ¿no? No hablemos ya de personas que padezcan trastornos psicológicos previos, ¿no? Sí, claro, el celoso puede estar relacionado con otro tipo de trastornos, sobre todo con trastornos paranoicos, ¿no? En los cuales hay una suspicacia constante, una desconfianza hacia todo el mundo, ¿no? Incluido en pareja, por supuesto. Entonces, pues
desconfío de todo el mundo y es mucho más presente, mucho más posible que haya celos, ¿no? Quizás lo dijo Amy en el extracto, es decir, no es cuestión de fiarse de mi pareja, es cuestión de fiarse de la otra persona o de la posible rival, ¿no? Entonces puedo ver rivales y posibles infidelidades por todos lados, ¿no? Lógicamente esto se incrementa, esta sensación de inseguridad, si ese episodio que hayamos podido tener anterior se ha producido con la misma pareja, ¿no? Por ejemplo, pues, claro, intentando superar esa infidelidad de la que hablábamos la semana pasada, ¿no? Claro, aquí es muy difícil resistirse a caer en la red de los celos. Las experiencias previas siempre aumentan el riesgo de celos, ¿no? Ya sean con la misma pareja o con otra, ¿no? Evidentemente, si con la misma pareja, la cuestión tiene matices que complican todavía más la situación, ¿no? Ya lo hablábamos la semana pasada en el caso de la infidelidad, ¿no? Si he decidido continuar con mi relación, pues hay un periodo de riesgo importante, ¿no? En el que es muy probable que surjan reproches, que surjan referencias al pasado. Entonces, desde ese punto y hora, ya hablábamos que la terapia de pareja era fundamental para sobrellevarlo, ¿no? Pero bueno, es posible que la persona pueda ser más celosa si ha tenido esas experiencias previas. Somos proclives a padecer esa celotipia en el caso de que suframos pues un trastorno, pero nos referimos a cualquier desequilibrio mental, emocional, o podemos hablar de diferentes problemas, diferentes diagnósticos que nos acercan más o menos a esta conducta. Insisto, ya lo he comentado antes, personalidades paranoides son las más frecuentes, ¿no? En las cuales existe una suspicacia y una desconfianza prácticamente continua, ¿no? De todas formas, lo que sería el delirio celotípico está, digamos, encuadrado dentro de los trastornos delirantes, ¿no? En fin, todo este tipo de trastornos lo vamos a desarrollar posteriormente, posiblemente a partir de septiembre, después del verano, ¿no? En un bloque prácticamente centrado en enfermedades mentales, ¿no? Entonces no quiero tampoco meterme mucho en este tema porque ya con los celos tenemos bastante, ¿no? Pero bueno, hablaremos de trastornos delirantes, básicamente. Y hablando, intentando buscar una definición acertada al delirio celotípico, podríamos resumirlo en: mi pareja es culpable hasta que demuestre lo contrario. Sí, yo tengo una idea obsesiva, que es que mi pareja me es infiel o me va a ser infiel, y por lo tanto todos los detalles que yo veo a mi alrededor, digamos que los incluyo en esa teoría, ¿no? El delirio no es una alucinación, es decir, yo no veo cosas que no existen, lo que pasa es que lo que veo existe y yo lo interpreto en función de la teoría. Es decir, cualquier llamada, cualquier situación en la que mi pareja llegue más tarde, o se arregle más de lo que yo considere, o que traiga algún objeto que yo no espere, todo lo interpreto en función de, bueno, de que le han hecho un regalo, de que ha quedado con otra persona, de que se está arreglando más porque ha quedado con el otro, y todo ese tipo de detalles yo lo integro en esa teoría previa que tengo. Pues imagínate la sensación continua de tensión y de ansiedad que puede generar eso a la persona, ¿no? Bueno, y el que cae, sí, en el pozo de las alucinaciones es el protagonista de nuestro próximo corte, nuestra próxima secuencia. Volvemos a Siete Vidas, aunque en esta ocasión es Paco Jimeno Huete, quien tras conocer a una chica, digamos, perfecta y maravillosa, empieza a temer que se la puede quitar pues casi cualquiera. Bueno, ¿y qué nos induce a pensar que estamos con una persona que padece esos celos desmesurados? Porque aquí, claro, en el ámbito de lo cómico se ve todo mucho más evidente. Ella enseguida capta como poco que está en tensión, ¿no? Claro, y surge Incluso es un poco agresivo. Sí, bueno, de momento vamos a descartar la parte cómica de la realidad, ¿no? Es decir, un delirante celotípico no sufre alucinaciones, que es lo que le pasa a Paco, ¿no? Claro. Él ve cosas que no existen, eso no pasa en un delirio celotípico, ¿no? Pero sí vemos un poco el origen, es decir, si analizamos un poco el personaje de Paco, el que haya visto la serie, es un personaje que tiene muy poca autoestima, ¿no? Él mismo lo dice, me la van a quitar, valgo tan poco que no me creo que esta tía esté conmigo y cualquiera me la puede quitar. Entonces a partir de ahí le surge un poco este pequeño ataque de celos y un poco la poca autoestima que veíamos anteriormente como causa de estos delirios, ¿no? Bueno, y volvemos a la pregunta que hacíamos antes. En el mundo real, ya fuera de la serie, ¿qué indicios o qué señales nos deben preocupar de nuestra pareja? Bueno, hay factores de personalidad que, digamos, que predisponen un poco a tener estos celos obsesivos, ¿no? Y que se pueda controlar tampoco, ¿no? Hablemos de personas frías, personas distantes, que son muy poco expresivas afectivamente, personas por lo general bastante desconfiadas con todo el mundo, es decir, suelen tener un círculo de amigos bastante reducido y en el cual no intiman bastante, ¿no? Con lo cual, pues con su pareja tampoco es excesivamente cercana y
y confiadas, ¿no? Personas con poco sentido del humor, personas muy críticas, muy intolerantes. Es un poco todo este grupo de factores. Evidentemente no por tener una característica de esta puntual ya nos indica que va a ser una persona celotípica, ¿no? Pero bueno, sería el cuadro general y después habría que concretarlo en cada persona. Entendemos que esto le sucede también en otros ámbitos, o nos podemos encontrar con alguien que padezca de este delirio celotípico, que luego sí sepa gestionar, por ejemplo, sus relaciones con los amigos, relaciones laborales, suele estar más bien salpicado de esta actitud con la pareja. Por lo general no, cuando hablamos de celos es una emoción, entonces las emociones son muy difíciles de controlar y de enmascarar. Entonces por lo general esas personas son desconfiadas con todo el mundo, con su pareja y con el grupo de iguales también. Entonces ya lo he comentado, ¿no? Tienen un grupo de amigos bastante escaso y en el cual no hay mucha intimidad, ¿no? No hay mucha confianza. Bueno, y ante este tipo de perfiles, ¿cuándo los profesionales, los terapeutas, tenéis ocasión de conocerlos? ¿Hay muchos pacientes que tengan este problema y se acerquen a una consulta? ¿O es más habitual que sea la pareja la que diga, no, esto hay que solucionarlo? Bueno, quizá mitad y mitad, ¿no? Es decir, hay veces que la propia persona se da cuenta de que esta situación es insostenible y no se puede vivir. Ya hemos visto un poco en el extracto la tensión y la ansiedad y es muy difícil mantener una vida normal así cuando pienso que en cualquier sitio hay una posible infidelidad de pareja esperándome, ¿no? Y es una situación totalmente insostenible y mucha angustia, ¿no? Ahora, claro, si es angustioso para el celoso, para la pareja, pues imagínate, ¿no? Es decir, esa situación de estar continuamente dando argumentos, dando explicaciones, continuamente un poco con la medalla puesta de la infidelidad, ¿no? Eres infiel y estoy seguro de que lo eres y de que te voy a pillar en una de estas, ¿no? Pues digamos que la llamada de alerta o el basta ya puede surgir un poco por los dos lados. Tratando de calmar esa ansiedad, ese pensamiento compulsivo, nuestras conductas también son así, ¿no? Compulsivas. Sí, claro, hay todo un ritual de conducta de control y de búsqueda compulsiva de indicios, ¿no? Es decir, el controlar la correspondencia, las llamadas, el con quién sale, puede llegar incluso a seguir a la pareja, puede llegar incluso a contactar a algún detective para que la siga y consiga esa prueba que yo necesito para asegurarme de que es infiel. En fin, todo un abanico de conductas que son compulsivas, ¿no? Que la persona no puede llegar a controlar. Nos has dicho en muchas ocasiones y también tratando otros asuntos que un problema empieza a ser tal cuando interfiere en nuestra vida cotidiana. En este caso también se puede extrapolar al caso de los celos. ¿Es fácil el diagnóstico? El diagnóstico es relativamente fácil, ¿no? Lo complicado es la intervención, ¿no? Claro. Diagnosticar este tipo de cuestiones y en general casi cualquier cosa no suele costar mucho trabajo, ¿no? Aparte, bueno, yo me centro más en la intervención y el diagnóstico me importa relativamente menos, ¿no? Sí. Pero bueno, se ve claro porque el momento que la persona tenga un poco de confianza contigo, sí te expresa claramente que, bueno, que yo creo que mi pareja es infiel. En cuanto te describa el abanico de conductas que él realiza, pues lo tiene uno medianamente claro, ¿no? Lo complicado es trabajar con esas ideas, ¿no? Dentro de la intervención psicológica podríamos diferenciarla en dos grandes pasos, ¿no? Un primer paso que sería terapia individual. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien habíamos hablado muchas veces de que los problemas de pareja, digamos que las dos personas son responsables, en este caso quizá hay una persona un poco más responsable que otra, ¿no? Es decir, en este caso el celoso es origen de muchos de los conflictos que tienen en esa pareja, ¿no? O de la mayoría, podríamos hablar, ¿no? Entonces es necesario una primera intervención individual con esa persona, en la cual intentemos desmontar todo ese tipo de creencias, ¿no? Estaríamos dentro de la terapia cognitivo-conductual, que es la más utilizada, ¿no? Sí, por lo general es la que más se utiliza en estos casos. Bueno, la versión cognitiva o la parte cognitiva nos indica que tenemos que trabajar con esas ideas irracionales del tipo mi pareja es infiel, pues habrá que analizar los factores que le llevan a tener esa idea y las interpretaciones que él va realizando día a día de cada uno de los pequeños actos, ¿no? Es decir, si tengo una llamada y mi pareja se ha ido a otra habitación a hablar, ¿por qué puede ser? ¿Y quién puede ser? ¿Y qué puede indicar? Bueno, vamos a analizar todas las posibles interpretaciones, no solamente las que él realiza, ¿no? Y un poco el paciente debe darse cuenta de que verdaderamente el malestar que puede tener no es por la infidelidad, sino es por las interpretaciones que él hace de las conductas que hace su pareja, ¿no? Y habrá que ver qué otras interpretaciones hay y habrá que ver cuál, entre comillas, le merece más la pena.
O sea, qué interpretación le producen menos angustia, ¿no? El objetivo es que el paciente se dé cuenta de que la interpretación en función de una posible infidelidad le genera mucha más ansiedad y mucha más angustia que otro tipo de interpretación, ¿no? Entonces habrá poquito a poco que entrenarle, entre comillas, a buscar otras interpretaciones alternativas. Y la parte conductual pues nos lleva un poco a eliminar ese tipo de conductas obsesivas de control, ¿no? Ese seguir, ese tener control de llamadas, ese interrogatorio a la pareja, todo ese tipo de conductas, mediante una aproximación y entrenamiento conductual, vamos a ir consiguiendo reducirlas poco a poco. Hay que animar a las personas que nos están viendo y que puedan encontrarse con este tipo de conflicto, que busquen esa ayuda profesional, porque en muchas ocasiones esperamos a que suceda algo mucho más grave, ¿no? Que ya no podemos controlar, y hay que decir que esto puede suceder en entornos de relaciones más disfuncionales, pero también puede llevarse por delante a parejas muy bien avenidas, ¿no? Claro, y al final quizás es un poco el efecto de la profecía autocumplida, ¿no? Es decir, claro, ya hablamos la semana pasada de que uno de los factores de una posible infidelidad es la pérdida de libertad individual. Si yo tengo una pareja que me acosa y que me limita mucho la libertad, a lo mejor puedo tener tendencia a ser infiel únicamente por estirarme, ¿no? Y sentir un poco esa libertad que me están coartando, ¿no? Bueno, pues el celoso tiende a limitar mucho la libertad. A ver si al final el celoso va a tener razón, entre comillas, se produce infidelidad, quizá como consecuencia de esos celos, ¿no? Y no al revés, ¿no? Entonces es importante acudir a ayuda profesional porque, bueno, hablamos de emociones que son muy difíciles de controlar, hablamos de pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, ¿no? Es decir, cuestiones que por uno mismo no puede controlar. El primer paso es fundamental, que es el darse cuenta de que tengo un problema. Si la persona llega porque se ha dado cuenta del problema, ya tenemos gran parte del terreno ganado. Si la persona llega, digamos, arrastrada por la otra pareja sin darse cuenta, ese paso hay que hacerlo previo, pero indudablemente necesitamos ayuda. Muy bien, entonces queda ahí ese consejo, ¿verdad? Esa advertencia también. No sé si quieres ilustrarlo con algún datito más que quieras darnos, alguna guía para alguna persona que nos esté viendo y diga, pues mira, sí, yo esto lo estoy sufriendo ahora mismo. Hombre, si la persona lo está sufriendo ahora mismo, insisto, hay que intentar hacer ver al celoso un poco lo irracional de su pensamiento, y si no soy capaz de que mi pareja lo vea, bueno, pues tendré que intentar, por el bien de la relación, llevarlo a un profesional y que el profesional se encargue de ello, porque hace falta y de forma individual es muy difícil trabajar este tipo de trastornos. Muy bien, pues ahí quedan esos consejos y bueno, nuevamente Francisco, aprendemos mucho contigo, te agradecemos lo indecible que estés aquí, que incluso pues por segunda vez te hayas trasladado a esta segunda semana especial. Creo que vamos a estar un par de semanitas ya sin vernos y que casi prácticamente nos decimos adiós hasta la vuelta de las vacaciones. Bueno, habrá que intentar encajar horarios, ¿no? Muy bien. Pero no me dejes sin el último corte que te he traído. Por supuesto, lo vamos a ver ahora mismo, si te quedas conmigo lo vemos. En cualquier caso, Francisco, muchas gracias por haber venido. Vamos a ver, como nos decía Francisco, nos queda esa última secuencia, ese último fragmento. También recurrimos a una película que no es la primera vez que aparece, Alta Fidelidad. Vamos a ver cómo vive Rob Gordon esa noticia, el conocer que Laura, su recentísima, su tan reciente exnovia, está viviendo con un antiguo vecino, con Ian Ray. Vamos a ver esta escena de no solo lo que está sucediendo, sino lo que él entiende que puede suceder. Aquí no hablamos de un celo típico, hablamos de ese celo puntual, ¿no? Sí, hablamos un poco del poder de la mente, que a veces nos juega malas pasadas, ¿no? Y si tendemos a pensar que nos van a ser infieles, podemos pasarlo muy mal, y a lo mejor si la situación real no llega a ser tanto como en este caso, ¿no? Pero él mismo lo dice en el extracto, ¿no? Que en su mente ella disfruta demasiado y él sufre todavía más. Muy bien, pues vamos a quedarnos con ese fragmento, Francisco, y nos vamos a marchar ya, así que os decimos adiós, eso sí, recordándoos que nos queda todavía una jornada aquí en el Real Jardín Botánico de Córdoba, así que paséis un buen día y ya sabéis, os esperamos mañana.